Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron.
en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una reunión más de los espíritus de los justos hechos perfectos. Es para nosotros un privilegio permanecer en aquello que Dios había prometido desde hace mucho, pero mucho tiempo, que era la herencia, que era un lugar que buscó Abraham, que era un lugar que su pueblo anhelaba, y es lo que ahora nosotros estamos disfrutando a través de la transformación. Por eso es que esta es la reunión más importante sobre la faz de la tierra. Estamos disfrutando esos beneficios de que las cosas las podemos entender tan claro, porque ese era el propósito de Dios. Nosotros entendemos que de la carne al espíritu había una micra de espacio de tiempo. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos
seremos transformados. Y la transformación ciertamente es para todos, pero no todos la entienden, no todos la creen y por lo mismo no todos la pueden disfrutar. Por eso los que entendemos, los que creemos, podemos tener ese beneficio, que podemos ver la transformación de nuestro cuerpo, como decía Jesucristo hombre. De la transformación de la mente iba a salir la transformación de nuestro cuerpo. A pesar de que era para todos, también es personal, porque solo aquel que conoce los misterios y que entiende la palabra del Dios vivo puede sentir y ver la transformación de su cuerpo. Por eso dice, para que todos sintamos lo mismo, porque una misma doctrina trae un mismo cambio, y un mismo cambio trae un mismo beneficio. Así pues, damos la bienvenida a todas las naciones, a todos los que nos ven a través de las cámaras de este ministerio, y ahora pues podemos disfrutar los beneficios de conocer lo que el Dios vivo nos quiere dar. Así un saludo a Colombia, un saludo a Perú, a Chile, bueno, a todas las naciones donde llega el conocimiento del Espíritu. Vamos así a dar paso a esta reunión y vamos a ver el clip de lo que Jesucristo hombre predicó antes de que llegase la transformación. El tema de hoy, el conocimiento del mal y del bien. Ese es bueno, buen temita. ¿Qué es el bien? Todo el bien que está en nosotros. ¿Qué es el bien? Conocimiento del bien. Que tú eres un bendecido, que estás completo, que está esto, que está aquello. Imagínate. Pablo dijo, de todo el bien que habita en nosotros. Es demasiado el bien. Eres un tesoro, imagínate. ¿Y qué es el mal? Pues el mal es Satanás, el diablo. Pero apóstol, Satanás fue destruido, correcto. Fue destruido, pero dejó dos atributos en tu cuerpo. Esos atributos se llaman tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Falta de luz. Tiniebla, luz. Tiniebla es lo que tú desconoces. Lo que tú desconoces le falta luz. Le falta conocimiento y entonces por faltarte conocimiento cometes una de errores porque eso es el cuerpito tuyo. Entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es los deseos de tu carne. El género diablo, escrito con D minúscula. Entonces, en ti están atributos satánicos y atributos diabólicos, aunque fue destruido, totalmente destruido. Él no puede hacer daño a tu identidad espiritual. Pero si tú no te educas y aprendes obediencia, entonces vas a sufrir cosas. Mira, yo las he sufrido. Porque a veces uno estira mucho una decisión que tiene que tomar. Entonces, debiendo haberla tomado. ¿Te recuerdas esos versos que dice para que Satanás no tome ventaja de vosotros? No es que Satanás existe. Es que toma ventaja en los atributos que dejó en tu mente. Entonces tú esperando que cambie la cosa, que cambie la cosa, que cambie la cosa. Entonces, en otro lado, por ejemplo, en otro lado dice, pronto Satanás estará aplastado bajo vuestros pies. No voy a hablar así, vamos a buscar los versos bíblicos. Romanos 16:20, mira lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero y no lo aplastó en la cruz. Bueno, no, eso fue una bofetada que le dio en la cruz y ahora tú eres tan importante que bajo tus pies Él lo va a aplastar. ¿Te das cuenta de lo que es falta de conocimiento? Así están los pentecostales, estos van reprendiendo demonios, se pasan toda la vida en el servicio. ¡Te reprendo, Satanás! Ven, eso es un demonio de glotonería que tú tienes. Eso es un demonio de alcohol. Eso es un demonio de sexo. Y entonces a todos le ponen, no. Cuando dice ahí, pronto aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Y mira lo que te dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El conocimiento sea con vosotros. Porque cuando tú conoces, que es lo que yo pretendo esta noche, que lo tengas bien aplastadito bajo tus pies. Para que lo aplastes. ¿Cómo lo vas a aplastar? ¿Con los pies tuyos? Podemos ver la importancia que tiene el conocimiento. Era lo que decía Jesucristo, hombre. Si uno no conoce, si uno no entiende, actúa como niño para destruir a Satanás de esta manera, dice, aplastándolo bajo sus pies. No, el conocimiento le lleva a entender cómo es que Satanás es destruido. Es a través de la sabiduría. Bueno, y para dar paso a la sabiduría del Dios vivo, en esta oportunidad tenemos un tema muy, pero muy importante. El tema tiene por título El ministerio del Espíritu. Será importante conocer qué es el ministerio del Espíritu. Pues como toda sabiduría, lo lleva uno a otra gloria. La palabra ministerio significa servicio. Por eso es que nosotros vemos que un gobierno tiene varios ministerios, o sea, son ramificaciones que se dedican al servicio de ciertas áreas, como está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía, el Ministerio de... Bueno, nosotros sabemos y conocemos ese tipo de ministerios. En esta oportunidad vamos a conocer el ministerio del Espíritu. Por eso es importante. La palabra ministerio también en griego es diácono. Por eso es de que la religión le llama diáconos a los servidores, todo aquel que sirve en esas instituciones. Entonces el conocimiento es el que lo lleva a uno de gloria en gloria. Cuando nosotros hablamos del ministerio del Espíritu, es también un servicio que se dio a la humanidad, como es el ministerio de la gracia, el ministerio que manejó Pablo. Ciertamente Moisés sirvió al ministerio de muerte, al ministerio de la ley, y dice que él fue fiel en lo que se tenía que decir. O sea que Moisés hizo lo que tenía que hacer, sirviéndole a Dios en el pacto de la ley. Pablo le sirve también a Jesucristo, comenzando con la gracia. Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Posterior a ello dice, viene otro que va a edificar encima. Jesucristo, hombre, venía también con un ministerio de servicio y por eso tenía servidores. Se llamaba Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Pero también terminó, como nosotros sabemos, y ahora da paso al ministerio de la transformación. Quiere decir que la transformación también es un ministerio porque se le sirve a la iglesia transformada. O sea, todos aquellos que ya fueron transformados, aquí es donde reciben el beneficio para poder transformar su mente. Y si se transforma la mente, obviamente también se va a ir transformando nuestro cuerpo. Entonces, he ahí la importancia de las dispensaciones como Dios trató con su pueblo. Primero el ministerio de la muerte, después el ministerio de la gracia y ahora el ministerio de la transformación. Y para eso pues vamos a ir a lo que está escrito, porque este es el fundamento en realidad que puede transformar nuestras vidas. Para eso vamos a ir a segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Verso
del 1 al 18. Y vamos a entender ahora perfectamente cómo Pablo nos muestra lo que escribe. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando habla del Dios vivo, está hablando de una enseñanza ya mucho más avanzada, donde se puede transformar la vida del hombre, o la vida del escogido, la vida del elegido. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, o sea, siendo Cristo el mediador. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo se llama aquí ya un ministro competente de un nuevo pacto, tomando el pacto de Moisés como viejo, porque los ministerios cambian. Entonces dice, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando Pablo habla del Espíritu es porque él va a llevar su ministerio con la revelación que le dio Jesucristo. Nosotros sabemos la conversión de Pablo y conocemos que era Jesucristo el que llamaba a Pablo para que comenzara el fundamento de la gracia. Entonces dice el 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, que era el ministerio de Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué dice? Del Espíritu. O sea, nos muestra claramente el cambio de que la ley dejaba de funcionar para que entrara la nueva gloria del ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que en el ministerio de Cristo nos venía a enseñar cómo la ley no fue eficaz para poder darle perfección al hombre. Entonces dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ya no dice a Cristo, dice al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que el ministerio del Espíritu comenzó con Pablo y posteriormente lo dio Jesucristo hombre, dando la abundancia de la gracia.
aunque era una abundancia, siempre era gracia, que era la gracia que se le había dado a Pablo. Pero cuando termina el ministerio de Jesucristo hombre, entonces siempre sigue el ministerio del Espíritu, pero ahora con el Dios vivo. Porque el ministerio es el mismo, pero la doctrina no es la misma. O sea, allá se comenzó llevando el Espíritu de Jesucristo. Y ese Espíritu de Jesucristo limpiaba nuestras conciencias de pecado, nos llevaba a entender que teníamos una esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo significa salvación, significa redención. Entonces el ministerio de la gracia era una enseñanza de salvación. Y lo vamos a ver más adelante porque todo está escrito. Así podemos nosotros entender claramente cuál fue el proceso de Dios para nosotros estar ahora en la perfección. Se ve bien sencillo y es bien sencillo cuando los ojos del entendimiento no son alumbrados. Nunca antes se había hablado de esto y hasta hoy en día en ningún lugar afuera de aquí le pueden dar a usted la enseñanza que aquí está recibiendo. Esto no es soberbia. Esta es la voluntad del Dios vivo. Porque a los que son obedientes y entienden el conocimiento de la transformación, pues dice, si oyeres hoy su voz, entonces nosotros hemos sido obedientes a la voz de Dios. Y por eso estamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice aquí, y lleva un proceso. Lo importante ahora es conocer cuando se habla del Espíritu Santo. Era una enseñanza del Espíritu, pero usted sabe que la palabra santo significa apartado. Entonces, cuando dice que es la doctrina o la enseñanza del Espíritu Santo, es una doctrina para gente apartada. ¿Apartados para qué? Para una salvación. Pero no era la herencia ni tampoco la salvación. Porque en la gracia, nosotros, recuerda usted que teníamos una cobertura angelical que era para los que serían herederos de ¿qué dice? O sea, no eran todavía herederos, iban a ser. O sea, no es lo mismo iba a ser que ya es. Por eso nosotros entendemos el paso de la gracia a la transformación. Hablando del mismo ministerio, como se llama la enseñanza, ministerio del Espíritu. Vamos a ver bien clarito esto y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso del 1 al 17. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que hay unos que andan conforme a la carne y otros que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu no tienen ninguna condenación, porque ellos ya han sido justificados, porque ellos ya son herederos, porque ellos ya tienen los beneficios del Dios vivo, ya tienen la promesa. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué servía la ley del Espíritu de vida en Cristo? Para salvarlo de la ley y para salvarlo de la condenación, porque ya entramos nosotros a una esperanza, que estamos apartados ¿para qué? Para una promesa, y esa promesa era la herencia. O sea que el Espíritu Santo nos llevaba a nosotros a que estuviéramos seguros que nos iban a dar una herencia. Seguimos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, este era Jesús de Nazaret, porque tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Semejanza quiere decir que no era carne de pecado. Entonces dice, y a causa del pecado condenó al pecado
en la carne. O sea que trasladó el pecado para la carne. Por eso en la gracia todavía la carne era la que tenía la maldad. Ahí estaba el diablo, ahí estaba lo adverso, ahí estaba lo malo. Por eso mientras hubiera carne no podía haber perfección. Vamos leyendo bien clarito entonces ahora lo que todavía en la gracia no entendíamos, porque no había llegado el beneficio. Entonces dice, porque la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, Dios desde ahí no se agradaba de los que estaban en la carne. Sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el ministerio de la gracia era el ministerio de Cristo, aunque era del Espíritu. Pero Cristo significa salvación. Entonces, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Quiere decir que ahí fuimos adoptados estando en el Evangelio de Cristo, que era la gracia. Entonces, vamos a terminar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. O sea que íbamos a llegar a ser ¿qué? Glorificados. Pero ahí está hablando todavía en la gracia, porque es el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo termina, porque también está escrito, dice, cuando le entregue el reino al Dios y Padre, ahí termina entonces el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de adopción, porque es el Espíritu de salvación. Por eso nosotros no íbamos a vivir en salvación todo el tiempo. Ya una vez salvados, nosotros íbamos a estar disfrutando los beneficios de volver a vivir de nuevo. El ejemplo está como en alguien que se está ahogando y llega un salvavidas y estuvo a punto de perder la vida. Pero el salvavidas cumple su trabajo, lo saca a tierra firme y entonces él disfruta nuevamente de una nueva vida, porque fue salvado, pero no se va a llevar el salvavidas para su casa. Por eso teníamos que dejar el salvavidas. De hecho, hablando de la doctrina, era el trabajo de Cristo, como tampoco Moisés entró a la tierra prometida. No se llevaron a Moisés porque eran los designios de Dios. El salvavidas no podía estar allá en la fiesta. Él solo cumplió su trabajo. De la misma manera. Así dice Romanos, de la misma manera. Y nosotros lo entendemos bien claro porque nosotros fuimos enseñados por Jesucristo y conocemos el Evangelio de Salvación. Ahora estamos siendo sobreedificados con el Evangelio del Dios vivo.
Y es un beneficio grande. Por eso nosotros no podemos tomar en poco lo que Dios nos habla hoy. O sea, tenemos que oír. Y en esas enseñanzas que daba Emilio, estábamos viendo la obediencia. ¿Qué es lo que pide Dios vivo para transformar nuestro cuerpo? Obediencia al oír su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a ser sabios? ¿Cómo nosotros vamos a tener una mente transformada si no queremos oír? O sea, esta es una exhortación a tener un beneficio. Y como es exhortación, si quiere la toma y si no la deja. Pero como dijo Jesucristo, hombre, en una oportunidad, después no diga yo no se lo dije. Porque ese era su trabajo. ¿Qué era él? Un ministro competente de la gracia. Y como ministro competente hizo todo lo que tenía que hacer y nos llevó a nosotros a sentarnos en lugares celestiales, que es la transformación que hoy estamos disfrutando. Entonces es un beneficio grande compartir con todos aquellos que fuimos llamados. A los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó, a estos santificó, a los que santificó, a estos justificó, y a los que justificó, también nos glorificó. ¿Qué diremos pues a esto? ¿Será que Dios lo ama tanto para que le haya dado su mente y ahora usted pueda disfrutar los beneficios de ser un Dios, de ser un heredero, de ser un transformado? Esto no se lo venden no hay dinero que compre esto. Bueno, vamos a seguir. Efesios, y esto era un proyecto, era un proceso. O sea, esto se cumple, como dice, de gloria en gloria. Vamos a ir a Efesios 1, versículo 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Y dice así. Aquí define bien que para usted estar bendecido con toda bendición, tiene que separar al Hijo del Padre. Aunque eran el mismo y son el mismo. Pero en el ministerio que tenían que desempeñar, no es lo mismo. Entonces dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el Padre? Dios. ¿Y quién era el Hijo? Jesucristo. Está bien claro. Jesucristo tenía el ministerio de la gracia y el Dios vivo el ministerio de educar a sus hijos. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? O sea, ya estando nosotros sentados en lugares celestiales, estamos bendecidos con toda bendición. Por eso muchos al principio decían, es que ya la palabra bendecido terminó. No. Bendecido con toda bendición es aquel que disfruta los beneficios de los lugares celestiales a través de un conocimiento, a través de una doctrina, de una enseñanza. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Eso fue en la gracia. Ahora vamos entendiendo bien por razón de conocer los diversos ministerios. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en la gracia, o sea, Él era el mediador. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la gracia, en el conocimiento de la salvación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están. O sea que en la gracia se reconcilió los cielos y la tierra. Nosotros tenemos bien claro eso cuando lo oíamos de Jesucristo hombre, antes de ser transformados. Entonces dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, primeramente. O sea, nosotros esperábamos en Cristo, pero si ve allá en la primera carta a los Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque primeramente estábamos esperando en Cristo, pero una vez llega la transformación, le damos gracias a Cristo y pasamos a ser del Dios vivo. Y ahí recibimos herencia. Ahí disfrutamos los beneficios de su conocimiento y por eso entiende usted que es un Dios. Ahora uno no se avergüenza de decir que es un Dios, porque uno está claro en su mente que es un Dios, que los demás no lo entiendan. Ese sí ya no es asunto de nosotros, porque dice que seremos transformados en medio de una generación mala y perversa e ignorante. Bueno, sigamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de, ¿qué dice? El evangelio de vuestra, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué teníamos entonces habiendo entendido la gracia? Una promesa. Y dice en el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahí podemos ver en estos versículos claramente todo el propósito de Dios en las dispensaciones de los tiempos. Y dice que ahí solo era la promesa, eran las arras, era el compromiso. Porque sabe usted que todo se saca de un ejemplo. O sea, de hecho, Dios de su pueblo nunca quiso su carne. Lo que él quería era su mente. Por eso las obras a él no le interesaron nunca. Si cargaba bien, si se ponía bien de rodillas, si ayunaba bien, no. Todo lo que era carnal no podía agradar a Dios. Lo entendimos bien claro. Y aún en Cristo habían rudimentos que se hacían con la carne. Por eso dice allá, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por el que entiende, por el que es obediente a oír la palabra y transforma su mente. Por eso no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, solo escuchar el evangelio y él haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él. Usted recibe los beneficios de Dios con toda certeza, porque Dios no miente. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente para que no se nos alargue esto a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Ahora vamos a ver los beneficios siempre del Espíritu, pero en otro ministerio, ya en el ministerio del Dios vivo. Por eso el ministerio creciendo en gracia ya es historia. Lo que no es historia es el ministerio de la transformación. Los dos son ministerios del Espíritu, pero uno ya no es, uno ya no está, uno ya cerró sus puertas para dar paso al que ahora está en vigencia.
Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios las tenía preparadas, pero ahora nos las está dando. Por eso José Luis fue bien claro en decir, yo eso no lo he oído todavía, eso no ha subido a mi mente, porque yo soy un hombre, yo estoy en otro ministerio, yo estoy en el ministerio de la gracia y ahí no se da eso. Eso lo van a dar en el ministerio de la transformación. Por eso dice él bien claro, cuando le entregue el reino al Dios y Padre, él se va a encargar de eso. Ahora lo podemos ver bien clarito, sin lugar a duda. Pero ¿qué dice en el 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero eso era en la transformación. Eso es aquí, diga aquí. Por eso les decía yo que esto en ninguna parte afuera de aquí le pueden alumbrar los ojos del entendimiento para conocer los misterios que el Dios vivo tiene preparado para su pueblo, para su iglesia, para sus escogidos. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha. Está bien clarito, está más que clarito, pero ya con los ojos del entendimiento alumbrados, ya con estar oyendo esto todos los domingos y todos los miércoles. O sea, porque el domingo se da una gloria y el miércoles se repite. No me pregunte por qué, pero Dios así lo ha determinado. Puede ser que necesitamos de dos enseñanzas, una primero y una segunda repetición. Por eso decía Jesucristo, hombres se han hecho tardos para oír. Dice, puede ser que nosotros también tengamos, por el daño que nos hizo la religión, alguna tardanza, y es necesario entonces, y no ser muchas veces vanidosos. Y eso ya lo oí. No, cuantas veces lo oiga, mucho mejor. Entonces dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. O sea, ¿qué nos quedó de Cristo? Y con esa mente ahora nosotros entendemos perfectamente la transformación. El que no tiene la mente de Cristo no fue salvado por Él. Y si no fue salvado, ¿cómo va a estar en la transformación? O sea, si no se murió, ¿cómo va a resucitar? O sea, para que alguien resucite, ¿qué tiene que estar? Esto es bien sencillo y bien precioso cuando se puede ver con los ojos del Espíritu. O sea, que Cristo hizo su trabajo perfectamente. Y ahora nosotros disfrutando de ese beneficio. Bueno, vamos terminando entonces. Romanos 16, 25 al 27.
Y ahora vamos a entender perfectamente esto, que de hecho costaba un poco verlo, pero cada vez lo vemos en otra gloria. Dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio, aquí está escribiendo Pablo, y dice que hay uno que puede confirmaros según el evangelio de Pablo y la predicación de ¿quién? Quiere decir que Jesucristo para salvarnos tuvo que predicar, pero con el fundamento, y el que edificó encima terminó la salvación. Con el fundamento y el que predicó sobre ese fundamento terminó la salvación. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora, porque ya terminó la predicación de Jesucristo. Entonces dice, ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para que obedezcan a qué fe? A la salvación que nos dio Jesucristo. A eso hay que obedecer. Que vino el Hijo del Hombre, que vino Jesucristo por segunda vez, que lo salvó y ahora está en la transformación. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante o por medio de lo que enseñó Jesucristo. Eso es para siempre. Amén. Así pues, nosotros sabemos en dónde estamos parados. Sabemos qué beneficio tenemos. Y porque el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así pues, concluimos una enseñanza más del Dios vivo, sabiendo que vamos de gloria en gloria y que cada vez vemos más firme la perfección en nuestras vidas. Por eso es para mí un honor estar delante de lo que Dios más ama. Porque ciertamente, si usted recuerda, dice que venía el amado de las naciones, el deseado de las naciones. Pero Jesucristo, hombre, no era el deseado de las naciones. Porque dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado. O sea que, por eso dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces no podía ser Él. El deseado de las naciones es el Dios vivo. Y el que todos quisieran, aunque no le crean, aunque no lo vean. Pero sus ojos no le permiten ver dónde está. Y nosotros sí sabemos que está en su ministerio. En el ministerio internacional de la transformación, sobre edificando a su amada y dándole la herencia que le pertenece. Bendecidos con toda bendición. Vamos a ir al consejo para la siembra. Y para eso vamos a ir a primera carta a los Corintios en el capítulo 9, verso del 8 al 11. Por eso es importante saber lo que representa un ministerio. Cuando nosotros sabemos lo que es un ministerio, sabemos que es un servicio para que el conocimiento, para que la doctrina llegue a todas las naciones. Por eso era necesario un ministerio. Y el ministerio de la transformación también cumple con su labor como ministro competente. Y dice así entonces el 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Hablando Pablo en su ministerio. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros
lo espiritual es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. O sea, Pablo comenzó con el ministerio del Espíritu. Y lo que él comenzó dando era el fundamento del Espíritu. Y sin embargo, necesitaba de la siembra para que la palabra corriera. Por eso en el ministerio Creciendo en Gracia también decía, para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Y usted cree que en este ministerio va a cambiar? No hay otra forma de poder llevar esta palabra a todas las naciones. Jesucristo hombre consiguió llevar la palabra a todas las naciones a través de canales de televisión, a través de la radio, a través de un satélite y a través de muchos colaboradores. Así pues, este ministerio también, al igual o mejor que el de Jesucristo hombre, tiene que llegar a todas las naciones y por eso es necesaria e indispensable su siembra y usted recibirá la cosecha. Bendecidos con toda bendición. Hasta una próxima oportunidad. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás.